Vale, el plan que tenemos hoy es, 1, ir a trabajar, muy importante, y número 2, ir a los premios ADCV, porque mi TFG, Dormi, que os he dado bastante por saco en este canal, está nominado a un premio. Ganará, no lo sabemos, complicado, pero ahí está, y voy a la fiesta y creo que va a estar chulo. Se viene Olivia, sé que va a estar Álvaro, sé que va a haber gente de la uni que tengo ganas de ver, así que muy guay. Vale, día de trabajo acabado y estoy yendo ahora a coger la bici para irme a la zona de Marítim y el Cabañal, que es ahí donde es la entrega de premios. Profesión que entienda que cada decisión formal conlleva una decisión ética. Pues un any més, així estem, celebrant el disseny amb estos premis que reconeixen el projecte. Bicarbe. De Víctor Martín, tutoritzat per Melanie Lleonard, Universitat Politècnica de València. Dormi, APP de Sueño para Estudiantes, de Estrella Gracia, tutoritzat per Álvaro Sánchez, Universitat Politècnica de València. Hola, ya son como las 11:30, una cosa así, y he llegado hace poco a casa, he cenado algo rápido y me voy a meter ya ahí, es decir, a la cama, porque estoy un poco cansada de estar todo el día fuera, ¿no? Pues de ir al trabajo en bici y tal, luego ir a los premios y demás. Que por cierto, un poco de contexto, ¿no? Porque os he llevado conmigo así de la mano a una movida así un poco distinta y diréis, ¿qué está haciendo Estrella este martes de junio por la tarde? Vale, pues hoy es la entrega de los premios ADCU, que para contexto, la ADCU es la Asociació de Professionals del Disseny de la Comunitat Valenciana, que viene siendo pues el sitio donde estamos asociados los diseñadores, y yo llevo siendo socia desde tercero de carrera, más o menos, y ya este es mi tercer año. Y este pues es el primer año que he podido presentar un proyecto, que fue el TFG, porque solo, como estudiante solo puedes presentar trabajos de fin de grado. Entonces, bueno, pues presenté mi proyecto y yo súper contenta porque lo seleccionaron finalista. Entonces, pues me han invitado a la gala. Y bueno, la gala en sí ha sido un poco larga. Tengo que decir que se ha hecho un poco pesada porque había muchas personas nominadas y muchas categorías y pues ha sido como todo un poco lento, que yo lo entiendo porque hay que mencionar a todo el mundo, pero lo hacía como una especie de voz robótica diciendo el nombre, el proyecto, para quién era y tal, que pues, eso se ha movido. No. Me he de comprar un trípode que casi se me cae el móvil. Pero eso, ha sido como un poco largo, pero bueno, ha estado chulo porque he visto pues, a compañeros de la uni que hacía un montón que no veía de años superiores. He visto a profes, a Álvaro y a Melanie, mis dos papás, y he visto pues a gente guay con la que ha estado bien hablar, pero bueno, mucho networking y además el sitio estaba así un poco lejos, así que nada, pues me he venido ahora a casa con Olivia y a descansar, que mañana hay que trabajar, hay que hacer diseñito mañana por la mañana. Y nada, pues esta vez no ha habido suerte, pues mi TFG no se ha llevado ningún premio o no pasa nada. Yo la verdad que me lo esperaba un poco porque uno, había un montón de estudiantes nominados, así que pues había muchísima competición, y dos, porque siempre suelen coger proyectos pues que van más, más en línea editorial y además hablan de otros temas, pues más hablando sobre la pertenencia, la cultura, etcétera, etcétera, que me parece fantástico. Simplemente como que yo sabía que lo que yo había hecho no encajaba muy bien en el molde que se suele hacerlo, pero bueno, había como una pequeña esperanza. No, en el fondo no, en el fondo estaba muy tranquila. Y ahora sí que sí, me voy a dormir.
Me paso por aquí solamente a deciros que no me va a pasar por aquí, pero es que ayer cuando estaba la entrega de premios me mandó por Instagram Kevin, mi jefe, un reel súper chulo de Studio Fashion, que además es un estudio que me iba encantando desde hace muchos años. Están como en mi top estudios, que me encanta lo que hacen. Y resulta que acaban de desarrollar una aplicación, porque es como en la web, para el iPad. Es una mezcla de animación, es una mezcla de Procreate, After Effects y todo lo que está bien, porque es como para ir animando mientras dibujas. Y me parece una locura. Quiero decir, todo lo que veo me está pareciendo increíble y tengo muchas ganas de probar muchas cosas. He hecho esta chorrada chiquitita para mandarle como a mis compañeros que he estado probando cosas, pero mola un montón y tengo ganas como de probar todas las cosas, porque además tiene un montón de features, que si gradientes, que si formas, la manera en la que representan el ease-in, ease-out me parece increíble, como la interfaz de la web page, lo que sea. Estoy pensando en pagarlo, Y yo con esta cara. No, perfecta. Vale, antes de ponerme otra vez aquí full work con mi querido portátil, que está fuera de plano, pero siempre está, chicos, el portátil siempre está. Nada, quería pasarme por aquí para comentaros que en el estudio estamos haciendo una cosa llamada usar el MCP o MCP, porque, para que me entendáis bien, que es para integrar Figma con Cloud Code. Yo no es que sea la persona más aquí literada en IA y en integraciones y demás. Siempre siento, bueno, con la IA creo que todo el mundo tenemos un poco esta sensación de ir detrás todo el rato y de que todo va súper rápido y tú no llegas porque tienes que entender 150.000 millones de cosas nuevas cada día. Pero bueno, estamos intentando probar cómo funciona esto y usarlo para algunas cositas y es algo que llevo haciendo estos días, así que está yendo guay, porque sí que es cierto que no necesitas saber programar para, por ejemplo, coger una web que has hecho en Figma. Eso sí, tiene que estar muy bien hecha, tiene que tener como un montón de auto-layouts, estar súper bien nombrada, que todo tenga como mucho sentido lógico y esté construido muy bien y que no sea como a la babala. Y eso está bastante guay, como poder verla ya programada y lista para lanzar. A la vez da un poco de miedo, ¿no? Como todo este tema. A mí la primera. Y siento que el tema de la IA, pues contra más la uso, más cosas me gustan, pero más cosas me disgustan. Y hay bastantes que me disgustan. Sobre todo porque yo creo que soy una persona que le gusta mucho el proceso. Y aunque es cierto que hay fases del proceso que no me gustan, sí que hay fases del proceso que me gustan mucho y que siento que la IA está haciendo que todo vaya tan deprisa que no se pueda justificar emplear ese tiempo de cara a clientes, o como que todo el mundo quiere que todo esté hecho súper rápido, cuando, por ejemplo, una idea buena, una marca buena o algo que se te ocurra cuesta mucho más tiempo que simplemente un prompt. Pero bueno, esa es mi pequeña opinión ahora mismo, día de junio de 2026. No sé cómo va a ir cambiando las cosas, pero bueno, por dejarlo por aquí documentado. Y se acabó hablar. Voy a ponerme a trabajar un ratito. Esta chica de aquí acaba de terminar de trabajar porque son las 5:30, así que va a hacer un pequeño descanso y luego va a volver a hacer así, porque se tiene que hacer su portfolio, aunque le hace mucha ilusión, así que no está tan triste como a lo mejor otro día. Andrea y hemos decidido trasladar nuestros pequeños workspace separados y muy iguales siempre al salón, porque ella está haciendo su pequeño TCM y yo estoy haciendo mi web. Así que vámonos. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Un setting nuevo? ¿Dónde estoy? ¿En un lugar nuevo? No, sigue siendo mi piso de estudiantes. Simplemente me he venido al lado del balcón porque se está haciendo ya de noche. Son las 9 y parado para hacerme la cena. Pero os quería contar un poco cómo ha ido el progreso esta tarde haciendo el portfolio. Spoiler, ¿cómo ha ido? Fatal, gracias. A ver, no ha ido mal, Yo es que me gusta ser muy dramática. Pero es cierto que creo que el portfolio es algo que lleva mucho tiempo, porque hay que diseñar para ti mismo.
y siempre somos nuestros peores clientes y siempre, si no he iterado 50 veces el hero, no lo he hecho ninguna. Así que nada. Además también como que siento que hay muchísimos frentes que abordar y he tenido que sentarme un momento y decir, algo, cuántas cosas quieres hacer, etc. Entonces, bueno, mi objetivo esta semana es tener un buen wireframe de lo que es el hero. Y estamos en ello. Estamos a miércoles, lo que pasa es que mañana voy a entrenar, así que no podré trabajar. El viernes tenemos clase, así que no podré trabajar. El sábado tenemos clase. Cosas como que los días pasan y yo no encuentro los huecos. Pero, guay. Os cuento así un poco más... nota para la estrella de la edición, ir poniendo capturitas de pantalla para ilustrar lo que voy a ir diciendo, porque si no, mis amores no se van a enterar de lo que estoy viendo yo. Eso, he centrado casi todos mis esfuerzos en, uno, escribir como el textito, que va a aparecer nada más, tú entres en la web y póngalo, hola, soy Estrella Gracia y soy una diseñadora que hace esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque esa fase de definirnos a uno mismo y como de marca personal y tal, es algo que ya tenía un poco trabajado antes, pero me gustaría darle un twist y en eso estamos. Pero además me gustaría que hubiera algún tipo de identidad gráfica, visual, motion, llámale lo que quieras llamarle, algo que todavía no está definido. Tenemos las tipografías, que eso es muy importante, y ahora que lo verbalizo estoy muy contenta porque es algo que de normal me cuesta elegir, pero estoy bastante contenta con las que tengo. Quizás cambien de aquí al final de este proyecto, lo iremos viendo. Pero bueno, no sé. Siento que es como momento de mover muchas cosas y empezar a tomar decisiones. Luego está también el apartado de seleccionar los proyectos, porque yo tengo un debate interno que es como, ¿qué debería yo hacer? Porque siento que tengo proyectos que me gustan mucho, pero no son exactamente diseño de producto. Entonces, como, vale, debería centrarme solo en producto o hacer producto y marca. Porque yo siento que es algo que ahora mismo me está aportando bastante valor y que creo que hago bien de manera conjunta. Entonces, me gusta como poder decir los dos. Pero claro, si tengo un portfolio de producto y marca, se me va a quedar un portfolio larguísimo. Más cosas que decidir y considerar. Y bueno, luego hay ciertas cosas como que me hace bastante ilusión como meter pequeños detallitos, ¿no? Es más, una de las cosas que yo me he puesto como mi statement, o que estoy intentando poner, hablar de functional beauty, de joyful moments, ¿sabes? Como creo que una cosa que me diferencia a mí bastante a la hora de hacer diseño es como que siempre busco dónde meter un poquito de... No de purpurina, porque la purpurina es un poco decorativa, ¿no? Pero sí de brillitos y como que tú digas, aunque sea algo muy pequeño, ¿sabes? Aunque sea un botón en hover, aunque sea algo petit. Pero me gustan un montón esas cosas y creo que son las que más feliz me hacen a mí también y que me gustaría hacer más. Entonces, como manifestemos, ¿no? En nuestra página web. Así que, pues sí, tengo ideas para el footer, tengo ideas para una sección entera donde enseñar movidas mías, tengo ideas sobre el about, tengo muchas ideas, pero no están siendo traspuestas a la realidad todavía. Iremos informando. Por ahora solo tenemos como muchos wireframes. Y está bien, espero, supongo, no lo sé. Y si no, mira, el domingo voy a darme a mí de deadline hasta el domingo para decir, mira, Estrella, de todas las pruebas que has hecho hasta ahora, corta por aquí. ¿Por qué? Porque la semana que viene me quiero poner con el Case Study y después de eso quiero ponerme como a implementar esas... Bueno, con el Case Study y con la página de About creo que también me hace ilusión. Y con la de Playground, bueno, con muchas cosas. Pero luego, la semana después de eso, quiero poner a intentarme meter cosas en Framer, más que nada porque si no voy a llegar a clase y no voy a tener nada en Framer, que no era el objetivo tampoco de estas 3 semanas, pero poco a poco. Me he animado un poco a mí mismo dándome esta charla, pero os juro que han sido horas muy largas, ¿eh? No he parado en todo ese rato. Y nada, ahora se viene Olivia, que la vais a volver a ver por aquí. Veis un montón a Olivia en mis vlogs, y eso que ya no vivimos juntas, pero no, eso me hace ilusión. Pero bueno, va a venir ahora Olivia a cenar, porque luego vamos a ir a las 10 a Babel al cine, a ver la nueva película de Zendaya y iba a decir Edward Cullen, no es Edward Cullen, y no me sale el nombre. Andrea, ¿cómo se llama el actor que vamos a ver la peli? Robert Pattinson. Es que estaba diciendo Edward Cullen. Y yo, no es Edward Cullen, ni lo sé, pero bueno. Y Edward Cullen, que se llama The Drama, y es porque es la semana del cine. Bueno, aunque realmente estamos yendo un miércoles y a las 10 de la noche, o sea que es la peor hora del mundo. Pero bueno, es a la hora a la que solemos ir a cenar a casa de Arantxa los miércoles. Y tengo muchas ganas de ir con mis amigas, de ver la peli. Siento que estas semanas, aunque mi cabeza esté todo el rato pensando en el portfolio, está un poco más tranquila. Y ya cuando lo entregue voy a ser la persona... Bueno, no voy a decir que voy a ser la persona más tranquila del mundo, porque seguramente cuando lo entregue no estará acabado. Y cuando esté acabado no estará acabado tampoco, porque nunca va a estar acabado. Así que... buenas noches.
he dicho, voy a grabarles qué tal fue la peli de ayer. Lo que pasa es que no quiero decirte qué es la película en sí, porque siento que la gracia de la peli es ir a verla un poco sin tener demasiado contexto. Y solo voy a decir que me gustó mucho, que me lo pasé bien a posteriori, como reflexionando sobre qué había ido la peli. Y que todos los actores eran guapísimos, porque claro, yo veía a Zendaya todo el rato vestida de novia, porque sí que os lo puedo contar como que iba de una boda, se ve en el cartel, vestida de novia, y a Robert Pattinson es como perfectos todos. 100% recomendada ir a verla, simplemente no os quiero contar más. Yo sentí cosas, yo sentí como mucho pastelón, pero luego también como mucho agobio, y eso es todo lo que voy a leer hasta aquí. Pero, a ver, lo único malo de ir al cine a estas horas, bueno, fuimos en parte porque es la única hora que nos cuadra a todas mis amigas y a mí, que tampoco te parte el día, que eso está bien, te parte la noche, pero no te parte el día. Vale. Al final, entre pitos y flautas, que la peli acabó como a las 12:30, llegas aquí a casa tal, pues hasta la 1, una cosa así, yo no estaba durmiendo, y nos hemos levantado a las 7, como todos los días. Estrella, hay que empezar a volver a tomarse el sueño un poco más en serio. Yo lo intento, os lo prometo, pero es que no hay otra manera como de meter todos los ingredientes en el sitio, si no. Y nada, pues el plan de hoy es ahora irme al estudio a trabajar, vaya, como todos los jueves, y por la tarde iré a entrenar. Y ya está, se me ha ido el día. Me da también hacer un poco de portfolio por la noche porque ayer se me quedaron como ideas en la cabeza, en el tintero rondando, y me apetece echarle un poco de tiempo. Lo que pasa es que los jueves también me pasa que como los viernes madrugo un poco más, me gusta irme a dormir un pelín más pronto. Tampoco pasa siempre. Yo lo intento, pero no siempre se consigue. Y eso, creo que ya estoy lista, así que voy a coger mis cosas y acabo de llegar a casa. Bueno, acabo de llegar a casa no, porque me he cambiado entera, he merendado, he ido al baño, he sido una persona normal un ratito y me voy a ir ahora a entrenar. Son las 6:30. Siempre que voy a entrenar siento que os venís conmigo, pero que realmente no tengo nada que contaros porque soy yo haciendo deporte y creo que es la cosa menos de diseño del universo. Aunque he de decir que estoy muy enganchada todo lo enganchada que puedas estar, ¿no?, a una aplicación del gimnasio, pero soy muy fan de una aplicación del gimnasio que se llama Heavy, así que si estáis por Heavy y queréis que nos sigamos, vosotros me decís. Es una aplicación muy chula, está bastante bien diseñada, van haciendo como bastantes updates y creo que son de aquí de España, o sea que mis felicitaciones. Y eso es lo más de diseño que os puedo decir de cuando voy a hacer deporte, pero bueno, también es como una parte muy importante de mi vida y que me ayuda a tener salud mental, salud física, no estar todo el día pegado a un ordenador, porque yo siento que si no tuviera esos espacios reservados para mí misma, cogería y diría, esto no es tan importante, voy a hacer más portfolio, voy a hacer más Figma, voy a hacer más proyecto personal, voy a hacer más YouTube, lo que fuera. Y creo que está bien tener mínimo eso. Así que nada, me voy a ir para allá, que además creo que está Luca, mi amigo del máster. Vámonos. Está siendo nada grabado. No voy a hacer spoiler de mi pelo. ¿De tu qué? De tu pelo. No, pero esto se verá dentro de 2 semanas. Vale. Así que tranquilo. Yo hago más. Mentira. Creo que hago lo mismo. No, creo que hago menos. Acabo de salir del gym y estaba yo como muy extrañada que hubiera bastante poca gente, se entrenaba como bastante bien. Y luego me he dado cuenta de que hoy ha empezado el mundial y era como a las 9, así que por eso ahora no había absolutamente nadie porque todo el mundo se ha ido al bar. Así que a mí que me da un poco igual el fútbol, a no ser que juegue España y en cuyo caso, si mis amigos lo ven, pues yo lo veo. Pues me ha ido perfecto, la verdad.
Hola, amigos de internet. Feliz viernes. Aquí estoy yo, que me encantaría estar aquí tumbada echándome una siesta, pero me estoy preparando para ir al máster, que he comido y he estado un rato pues descansando con el móvil, haciendo doom scrolling, esta cosa que tanto nos gusta a todos, y que bueno, pues en vista de que no me da tiempo una siesta, pues eso está bien. Porque es cierto que esta semana, entre pitos y flautas, he acabado durmiendo bastante poco, entonces hoy estoy como bastante letárgica, que me encantaría irme a dormir, pero bueno. Nada, el curro hoy bien. He estado trabajando en una cosa que estamos haciendo, que no sé si ya estará live en el momento en el que estemos viendo esto, pero bueno, en todo caso seguro que cuando se lance pues le hago un poco de bombo por mis redes, así que si queréis estar al tanto pues por ahí os avisaré. Y hoy en el máster tenemos clase con Sabina, es decir, clase de portfolio, que yo estaba trabajando un poco en él, como habéis podido ir viendo. Lo que pasa es que siento que no tengo nada acabado, que está todo como medio empezado, medio pensado, ni siquiera me encanta, me gusta, pero no me encanta, que creo que es una distinción bastante clave. Y mañana tenemos clase de una cosa que se llama colaboración en equipos, veremos un poco de qué va. Es cierto que el tema portfolio siento que ya lo he hablado aquí, es más, hay un vídeo entero en el canal hablando de cómo me rediseño el portfolio y lo estoy rediseñando porque creo que no se acaba nunca. Y es cierto que es algo que me hace como bastante ilusión, pero a la vez me frustra un poco, ¿no? Porque es como que creo que siempre tengo las expectativas súper altas con lo que voy a hacer y luego el tiempo es el que es, yo soy la que soy y bueno, pues poco a poco. Me podéis dejar por comentarios si queréis que haga esta nueva versión de actualizando el portfolio, es decir, un vídeo nuevo con cosas nuevas, supongo, porque siempre vamos cambiando, siempre vamos mejorando. Y cambiando dónde hago la web, porque ahora la vamos a hacer en Framer y yo antes me la programé yo a tocateja, pero creo que puede estar bien. Así que bueno, si queréis me lo decís. Hola, he acabado de comer hace poco y he descansado poquito también, pero me voy a cambiar ya para irme al gimnasio. Es bastante pronto, son como las 3:30, pero bueno, eso tiene varias cosas buenas. Número 1, que va a haber poca gente, fantástico. Número 2, que así me da tiempo a luego venir a casa, ducharme, merendar tranquilamente y coger el bus para irme a mi casa a ver a mis padres y mis amigas a Castellón, que ese es un poco el plan de sábado. Y no sé, me gusta hacerlo así porque con el horario tan apretado que tengo entre semana, me gusta entrenar un día en los fines de semana, pero claro, si no entreno ahora por la tarde el sábado, me tengo que llevar como las cosas a Castellón para entrenar allí el domingo. Y es como, no sé, las logísticas para ir 24 horas me parecen muy complicadas. Así que simplemente lo hago aquí. Me da un poco de pereza, sí, me da bastante pereza porque la verdad que yo ahora mismo me tumbaría así un rato, dejaría que la glucosa llegara a mis músculos tranquilamente y así una siesta, pero pues otro día que no. La clase del máster ha estado interesante. Hemos hablado como de relaciones de diseñadores con desarrolladores, de cómo hacer handoffs, de cómo preparar bien archivos, un poco metiéndonos en web, en HTML, CSS, etc. Y bueno, y en el background estaba yo con mi amigo Álvaro revisándonos los portfolios y echando vistazo de secciones y cosas nuevas y tal, que bueno, he podido adelantar un poquito, que eso está guay. Aunque falta mucho trabajo, quiero decir, hacer la web portfolio es larguísimo, porque no solo has de hacer la web, sino que has de escribir el contenido, buscar las fotos, optimizarlo para web, hacer el mobile,
hacer el mobile va a ser como un ratito mínimo, porque además luego hay que hacerlo en Framers, muchas cosas. Pero bueno, y nada, el resto del finde pues va a ser un poco descansar, es decir, estar en casa tranquila, adelantar el portfolio y nada, cuando vuelva aquí mañana me dedicaré a ordenar y a limpiar la habitación, que no lo estáis viendo porque nunca enseño el plano malo, pero tengo montoncitos de ropa por ahí tirados y cosas un poco desordenadas porque entre semana voy un poco corriendo a todos los lados, como creo que queda patente aquí. Y si no lo queda, es que no estoy grabando lo suficiente. También quería aprovechar ya que estoy aquí y hablaros un poco de libros, porque hoy en clase me ha preguntado Andrea pues por libros de diseño que a mí me gustan y que le recomiendo, y le he recomendado unos cuantos, que no sé si es algo que os interesa a los demás, pero bueno, si queréis, yo tampoco es que haya leído tantísimos, me gusta más leer ficción, pero algunos sí que me he leído y hay algunos que han sido muy buenos, así que bueno, pues me decís, si estáis interesados, pues hago un pequeño vídeo. Cosas que sí que os puedo comentar ahora mismo. Os puedo comentar el libro que me estoy leyendo y los últimos que me he leído. Ahora mismo me estoy leyendo uno que se llama Shoot Dog, que es del creador de Nike y es una memoria. Y de momento me está gustando mucho. Y mira que a veces las memorias son un poco tostón. Lo tengo aquí en el ebook. Este ebook creo que es de 2012, una cosa así. Me lo compraron cuando yo tenía 12 años, ¿vale? Y aún dura, la batería aún dura. Esto lo he tirado yo por todos los lados, se ha venido de viaje, ha hecho de todo. A ver, la batería, fantasía, pero es fantástico. Además soy muy friki y le he metido dentro de mis tipografías favoritas para poder leer en mi tipografía favorita porque sí, soy esa persona. Y eso, y el libro me está gustando. Antes de ese me leí Comerás flores, que sé que mucha gente en redes lo recomienda, se lo ha leído y tal. Y a mí me gustó, pero no fue un librazo, tengo que decir. Sí que es cierto que cuando lo acabé leí que el autor había estado como, no sé, tomando un curso o algo así de Marta Serrano, la autora de Los nombres propios, que ese libro me parece la perfección. Y fue como, vale, puedo, como que estoy viendo aquí cosas suyas, pero bueno, el libro en sí está bien, recomendado. Y antes de ese me leí otro libro perfecto, otro libro 5 estrellas, que este año estoy siendo más crítica con mis 5 estrellas, que yo de normal las doy como si fueran golosinas, pero este año, si no me gusta el libro y no me está removiendo. Y además, como yo emocionalmente también estoy viviendo como un momento muy de apagón, de estar como muy cansada, ¿sabéis? Como que si no es un libro que me emociona y me hace sentir cosas y me hace querer seguir leyendo, pues a veces no le doy 5 estrellas. Y eso también está bien. Eso, y este de 5 estrellas se llama Encantado Bingo, que me parece increíble. Y además ahora que viene el verano, si te escuchas este vídeo ahora mismo y no tienes libro que leerte, léete ese libro, por favor, porque no es muy largo. Es una preciosidad formal, también como pequeños detalles como el nombre de los capítulos, que tiene un superíndice, que tiene un significado, cómo está escrito en cursiva o entre paréntesis según habla un personaje con otro. 1000 detalles que dices, perfecto. Y ese está muy bien. Y esos son los 3 últimos que me he leído. No sé qué me leí antes. Me leí... bueno, creo que ese aún estabais conmigo, que me leí un ensayo de Munari y un libro llamado Beauty de Walsh, que ese también me gustó. Y ese es el pequeño update de libros. Y como última cosa, que creo que no lo he comentado y me lo estoy viendo ahora, esto no es un tatu, ¿vale? Sé que parece un tatu porque luce súper realista. Hola, luce increíble, ¿no? O sea, como luce muy bien la tinta. Tampoco es una calcomanía, no está hecho con boli. Fuimos a casa de Arantxa uno de estos miércoles que vamos a cenar a su casa y Arantxa se había comprado esto para ir a un festival que se llama Jawa o Jawa o algo así, no sé muy bien cómo se lo buscaré, os lo dejaré por pantalla. Y es como la henna, sabéis que la gente se hace como tatus con henna que duran como 2-3 semanas, pues esto es lo mismo. Y nos lo hicimos ya casi hace 2 semanas y yo lo tengo como el primer día casi. Y es muy divertido porque es como hacerte un tatu pero no tienes el compromiso y el commitment, que es una cosa que a mí me da bastante miedo. Así que bueno, por si alguien en comentarios me va a decir, la estrella te haces de un huevo. Además como que la gente me decía, ¿por qué te haces un tatu de un huevo? Y tiene su significado, que es un poco largo, así que me voy a callar ya que llevo 7 minutos hablando y me voy a entrenar, que si no, no me da tiempo de hacer todas las cosas que quiero y tengo que llegar al bus, porque si pierdo ese bus, estoy fastidiada. Mi madre me bajó el otro día esto de casa de mi abuela, que es un calendario del 67. O sea, no había ni ella nacido. Pero me parece chulísimo, que es como de prints y cosas antiguas de Nestlé. Y me recuerda un montón al póster este que hice yo de packagings también, como de mi época. Además que está el mismo, ¿no? El Nestlé extra fino, que está aquí. Y me parece chulísimo. No sé, qué buen elemento de marketing y publicidad.
ya estamos de vuelta en Valencia, que realmente no han pasado ni 24 horas, menos de 24 horas desde que me fui, pero bueno, ya he vuelto de la visita express a mis padres y a mis amigas, y el plan de hoy, domingo por la tarde, es como, creo que el plan que deberíamos de tener todas las personas del universo, que es organizar nuestra vida, organizar nuestra semana y limpiar. Así que yo lo que voy a hacer ahora es coger los cascos como que siento que son de limpiar, ponerme ropa más pordiosera y llamar a mi amiga Laura, que está viviendo fuera en Alemania, y así pues nos ponemos un poco al día. Que de normal aprovecho y o me pongo un podcast o hago llamadas a todas mis amigas que están lejos, que pone muy triste, pero bueno, solemos estar como todas libres en este momento, así que pues voy turnándome, es un día llamo a otro domingo llamo a otra y pues poco a poco intento mantener la relación, pero bueno, no es fácil, pero se intentan porque es gente que vale muchísimo la pena y que creo que hay que hacer como un esfuerzo constante, ¿no? para mantener relaciones que quieres mantener. Estaba aquí organizando un poco la semana, que no sé si se ve desde ahí, pero pinta chunga, la verdad. Pinta increíblemente liada. Hasta estos bloquecitos de aquí como de media hora. Bueno, en fin, no pasa nada. Algo haremos. Pero bueno, eso, estaba planeando la semana, he limpiado ya un rato, estoy aquí también con la agenda y me voy a poner a trabajar un ratito más en el portfolio, en el home, en el case study y todas estas cosas. Y creo que voy a cerrar ya aquí el blog, más que nada porque quedan como muchos trámites de domingo de gestiones y tal que no son tan entretenidos, creo. Pero bueno, me ha encantado llevaros conmigo una semana más con la cámara y con el micro. Me encanta hablarle al micro, creo que me encanta hablar en general, por si no se ha notado. Muchísimas gracias por verte el vídeo hasta aquí. La verdad que yo siempre agradecidísima de que decidas usar un poquito de tu tiempo en ponerme de fondo o que te acompañe o que estos vlogs te inspiren de alguna manera o que te animen a organizarte y a intentar hacer muchas cosas sin pasarnos siempre, eso también. Y nada, nos vemos en el próximo vlog, que no sé muy bien cuándo será, pero eventualmente acabará sucediendo, yo lo sé. Chao.